ustedes, gracias por estar aquí. Le doy la bienvenida a todas aquellas personas que en esta mañana se van a estar conectando vía Facebook. Así es que este día, mis queridos hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Les invito a los que están aquí en casita también para que abran sus Biblias. En el Salmo, vamos a leer el Salmo 46, rapidito. Vamos a leer unos cuantos versículos y yo quiero invitarte, si estás en casita y tienes tu Biblia por ahí también, para que abras tu Biblia y leas junto con nosotros. Dice la palabra del Señor en el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y también los montes a causa de su braveza. Dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Amén. Así es que este día vamos a declarar la palabra que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Amén. Y como ya les decía hace un momento, no importa la situación en la cual nosotros podamos estar viviendo, Dios sigue siendo Dios y Dios sigue siendo fiel para con todos nosotros. Amén. Levantemos nuestras manos y oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana. Hoy declaramos tu sola presencia en medio de nosotros. Hoy queremos, Señor, que tú vengas a manifestar tu poder y tu gloria en medio de esta tu casa y en medio de cada hogar, Señor, que está ahí conectado. Sabemos, Señor, que hoy tú tienes nuevas fuerzas para todos y cada uno de nosotros. Sabemos que hoy tú fortalecerás los brazos y las rodillas endebles en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, que tú guardarás nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre. ¿Cuántos decimos amén? Denle un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Gracias por estar conectado. Y ahora le cedo la palabra al pastor Eduardo. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Qué honor verlos esta mañana en este lugar. Bueno, que ando yo armado también con la máscara. Quiero compartirles una noticia triste. Se lo voy a compartir a todos ustedes. Y acaba de morir un primo hermano de mi esposa hoy en la mañana. Muy querido por ellos, Edgar y mi esposa. Muy conocido por mí también, por el virus que usted conoce. Desafortunadamente no hemos hecho acto de conciencia a esta enfermedad y la hemos tomado muy superficial. Hemos tomado esto como muy light, cuando en realidad es una enfermedad grave y muy difícil. No es porque ahorita no me pega, no me puede pegar. Entonces yo le envío las condolencias a la familia Hinojosa González por la pérdida de Lupe. Lo queremos mucho, a una parte de la familia. No deja de ser la sangre y la verdad es triste y lamentable la situación. Por eso mucha gente, desafortunadamente, yo he estado viendo que las playas están llenas de gente y no hacen acto de conciencia de ponernos la máscara. Y lo tengo, no me la pongo porque tengo que predicar. Pero la verdad es que tenemos que ser bastante conscientes de esta situación que se está viviendo. No es una cuestión así nada más como decimos, es una enfermedad como una simple gripe. Puede pasar como una simple gripe, pero también puede afectar fuertemente nuestro sistema. Así es que, bueno, pues más sentido pésame y fortaleza para toda la familia González, Hinojosa González, Nora, que la queremos mucho, hermana de Lupe, su esposa, que también contrajo el virus, pero ella no fue tan afectada, creo, como él. Y la verdad estamos orando para que el Señor nos fortalezca en estos tiempos difíciles. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias y quiero hoy compartir un tema que el Señor ha puesto en mi corazón relativamente a lo que se está viviendo. Vaya, la humanidad, la iglesia.
no entendemos el juicio de Dios. Hoy escucho yo por todas partes y por todos lugares, igual otra vez a mencionar lo mismo que he estado mencionando en días pasados. Estamos queriendo nosotros motivar a la gente cuando no son tiempos de motivar. Los tiempos de motivar ya pasaron. Los tiempos de estar motivando a la gente y diciéndoles a las personas que Dios te tiene en su mano y que toda la prosperidad y que todos los bienes y que todas las bendiciones, ese tipo de cosas, amados hermanos, son buenas en su tiempo. Ahorita estamos viviendo tiempos difíciles y por lo tanto tenemos que verlo de una manera como tal. Yo lo he estado hablando no solamente desde ahorita, del año pasado, he estado hablando sobre los tiempos de oscuridad que se aproximaban. No sé si usted ha estado al pendiente de los mensajes que el Señor ha puesto en mi corazón, pero he estado hablando sobre tiempos de oscuridad y entre más está pasando el tiempo, la noche más oscura se está poniendo. Y cuando pensábamos que ya todo estábamos saliendo de esto otra vez, volvemos a entrar a la pandemia con mayor fuerza. ¿Y qué viene después de esto? La verdad, mi amado hermano, pues solamente el Señor nos va a fortalecer en tiempos difíciles. No hay más. El Señor es el único que nos va a poder fortalecer en tiempos difíciles. Y hoy quiero hablar de un tema que el Señor puso en mi corazón relacionado a Sodoma. Sodoma, como todos conocemos, es una ciudad que fue embestida por un juicio de Dios. Muchos hemos relacionado el juicio de Dios que envió sobre Sodoma por la razón de tanta promiscuidad sexual que había en la ciudad. Eso es lo que he escuchado yo en muchas ocasiones, que Sodoma era una ciudad promiscua en el pecado de homosexualidad y lesbianismo. Y quiero decirle que efectivamente, era una ciudad promiscua en el sector ese, pero esta no fue la razón por la cual Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Hay una razón más fuerte aún, que es el pecado que usted conoce como promiscuidad sexual. No solamente Dios destruyó o trajo juicio sobre Sodoma, relacionando al pecado de los sodomitas como un pecado de aberración sexual. Porque hemos visto nosotros en el sector de Sodoma, cuando los ángeles del Señor bajan o descienden a Sodoma a libertar a Lot, vemos que los hombres de la ciudad querían tener relaciones sexuales con los ángeles en forma de hombre. Y Lot le decía: aquí están mis hijas, les doy a mis hijas que no han conocido un varón. Y ellos no querían a los ángeles, o querían a esos varones que habían llegado a la casa de Lot. Entonces, la iglesia ha relacionado este pecado, este juicio, como un juicio que Dios envió hacia las ciudades pecadoras como Sodoma y Gomorra por la cuestión de la aberración sexual. Pero hay algo más allá todavía de ese pecado. Hay algo todavía más fuerte, lo cual Dios determinó poner fin y poner un stop hacia la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y ahora, ¿qué pasó después del juicio? Porque una vez que el juicio se hizo sobre aquellas ciudades, ¿me pueden traer agua? Gracias. Escucha, una vez que el juicio vino sobre aquella ciudad pecaminosa, le quiero decir que hubo sobrevivientes de aquel juicio. Hubo personas que sobrevivieron al juicio y se extendieron por los territorios israelitas, y Dios le habló a los reyes que exterminaran a todos los sodomitas que habían quedado. Pero vamos a ver cuál es el pecado principal, que fue lo que determinó el juicio sobre Sodoma y sobre Gomorra. La maldad de la ciudad se había acrecentado tanto que eso hizo que Dios pusiese fin a aquella ciudad, trayendo destrucción sobre ella. Utilizó un juicio que nosotros conocemos como la lluvia de azufre y fuego sobre aquella ciudad. Como hoy está utilizando un juicio de una pandemia,
sobre la humanidad. ¿Me lo pueden decir? Gracias. Entonces, quiero que vaya conmigo al libro de Ezequiel. Vamos al libro de Ezequiel, al capítulo 16, al verso número 48 y verso número 49. Dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma, tu hermana, y tus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma. Vamos a ver cuál fue en realidad la maldad de Sodoma. Tu hermana. 1. Soberbia. Soberbia. Ese es el principal factor por el cual Dios destruye una ciudad, la soberbia. Porque la soberbia está localizada directamente en el espíritu del ser humano. Vemos nosotros en el caso de Jesús, cuando Jesús estuvo en la tierra, dice la Biblia que fue crucificado en Sodoma y Egipto según el libro de Apocalipsis. Porque el sodomismo operaba en Jerusalén en el tiempo de Jesús. Pero no estoy hablando del homosexualismo ni del lesbianismo, sino de la alta jerarquía soberbica que tenían los sacerdotes en aquel tiempo. Lo mismo que hoy está sucediendo dentro de la iglesia. Hay un exceso de soberbia en medio de la iglesia, en medio del creyente, en medio de los pueblos. Exceso de soberbia. ¿Sabe por qué? Porque no hay humillación. Aún viendo la situación que estamos viviendo, no hay una humillación completa en el pueblo de Dios. Dígame usted, mi amado hermano, ¿cuánta gente está ayunando hoy por esta situación? Pocos. Y no quiero acusar a nadie, pero estoy hablando en general. Estoy hablando en general de lo que está sucediendo. Hemos tomado este tiempo como tiempo de vacaciones, encerrados en casa. La soberbia ha engrandecido al ser humano y más a los hombres de jerarquía, a los hombres de Dios como nosotros. Incluyéndome yo, no creo que estoy exento de esto. Mucha gente hoy en día, el pecado de la soberbia es un pecado que trasciende más allá que el homosexualismo y el lesbianismo. Ellos han tenido una idea errónea de por qué Dios trajo juicio sobre Sodoma. Y el juicio no viene sobre la ciudad de Sodoma por la cuestión de la aberración sexual. ¿Me está entendiendo? El juicio de aquella ciudad o de aquellas ciudades no necesariamente vino a través de tanta homosexualidad que hubiese allá, sino por la soberbia de la ciudad, la soberbia de la gente que radicaba en aquella ciudad. Estaban los sacerdotes, las personas religiosas, el rey. Posiblemente Sodoma en aquel tiempo era una ciudad muy bella, porque la Biblia dice que había la tierra, era tierra de riego. Cuando Lot escogió irse hacia Sodoma, porque vio la belleza de la tierra de aquel lugar. ¿Usted se recuerda cuando los discípulos del Señor Jesucristo le enseñaron el templo y le dijeron: mira los edificios? Estaban ensoberbecidos, enorgullecidos de la hermosura del templo. Y Jesús dijo: de cierto les digo que viene juicio sobre el templo, porque no quedará piedra sobre piedra sin que sea derribada, porque van en la hermosura, amado hermano. No sirve para nada. No sirve para nada. Dígame usted, ¿sirve para algo un templo, un megatemplo ahora? ¿Sirve para algo la belleza de alguna megaconstrucción? Sirve para nada. Ahorita en estos momentos, con la situación que se está viviendo, de nada sirve ensoberbecernos y decirnos: mira el templo que construí, inhabitable, porque la gente no puede ir. Asimismo, los discípulos del Señor Jesucristo fueron puestos los pies en la tierra a través de lo que les dijo el Señor, porque el templo había sido construido, remodelado por Herodes en el tiempo del Señor Jesucristo.
lo había adornado y le había puesto lo mejor. Y todo Israel o Jerusalén en aquel tiempo se jactaban de la belleza del templo. Y Jesús fue muy claro cuando les dijo: viene juicio sobre ese templo, así es que la soberbia es vana. Y eso es lo que hoy estamos viviendo, queridos, en relación a este juicio. La iglesia no ha entendido el tema de la soberbia, el orgullo, la vanagloria. Nos vanagloriamos aún viendo la situación que estamos viviendo. Todavía hasta el día de hoy escucho y veo en las redes sociales gente que está debatiendo doctrinas, cuando deberíamos de humillarnos, pedirle a Dios misericordia, porque nadie más va a detener esto, amado hermano, ni el gobierno. Nadie puede detener esto si no es Dios. El único que puede poner alto a esta situación es Dios. Pero ¿qué es lo que está pasando con la iglesia? Estamos ensoberbecidos y no nos hemos dado cuenta. ¿Sabe qué? Dice el siguiente punto, porque una cosa es la soberbia, pero mira lo que dice en el mismo verso 49 de Isaías 16. Dice: saciedad de pan. Los pecados que fueron más marcados para Sodoma, y la maldad, esta fue la maldad, no la maldad que nosotros creemos que es la aberración sexual. Yo creo que ese es el combo, entra dentro del combo. La homosexualidad y el lesbianismo que practicaban en Sodoma en aquellos tiempos. Pero esta fue la maldad por la cual Dios determinó poner fin y enviar juicio sobre aquellas naciones pecadoras, la saciedad de pan. Y ahora en estos tiempos, amado hermano, la saciedad de pan quiere decir aquellas personas que tenemos un deseo inminente por el alimento, que nos interesa más nuestra cuestión física, nuestro deseo, que el de Dios. Buscamos hacer más mi voluntad que la de Dios. Eso es saciarse de pan. Saciarse de pan es aquella persona que siempre busca sus propios beneficios, que a Dios siempre lo tenemos a un lado, la soberbia y la saciedad de pan. Amados hermanos, nunca nos quitamos nosotros nuestros deseos y ponemos a Dios en primer lugar. La iglesia o el creyente de nuestros días, las ciudades en las cuales nosotros estamos viviendo, están ensoberbecidas. Estamos haciendo nuestra propia voluntad y no la de Dios. Estamos haciendo nuestros propios patrones. Estamos siguiendo ideas y argumentos. Estamos siguiendo teorías. Eso es lo que está siguiendo hoy el creyente. Sigue lo que cree que es correcto. Veo en las redes sociales hoy una lucha y un debate doctrinal, cuando no estamos viendo la situación. Creemos que con el debate doctrinal, que yo sé más que tú, va a ser suficiente para que este virus se vaya de nuestras vidas y estás encerrado en tu casa. No, mi amado hermano. Tu conocimiento perece contigo. Aquí se trata de humillarte delante de Dios y humillarte delante del prójimo. Los gorrudos copetones en el tiempo de Jesucristo, los sacerdotes de aquel día, ensoberbecidos porque conocían los 613 mandamientos. Porque conocían los 5 libros de la Torá y del Pentateuco que Dios le había dado a Moisés en el desierto. Y obedecían los mandamientos según ellos al pie de la letra. Y aún así, el Señor les dijo: sepulcros blanqueados, hipócritas,
hipocresía y la soberbia en todo su esplendor. El sodomismo dentro de Jerusalén, como hoy está pasando dentro de la iglesia. La soberbia y el sodomismo no se apartan de nosotros. No nos humillamos, aún viendo los juicios de Dios. ¿Me está entendiendo? Creo terminantemente, amado hermano, que la maldad de Sodoma nos ha alcanzado. Y Sodoma está en medio de nosotros. Sodoma está en medio de la iglesia. Sodoma está en medio de los pueblos. Los sobrevivientes de Sodoma se han extendido a los 4 puntos cardinales de la tierra. El sodomismo, y vuelvo otra vez a explicarlo, no estoy hablando del homosexualismo ni el lesbianismo como tanta gente hoy habla, del sodomita que es homosexual. Erramos, porque Dios no está hablando del sodomita como un homosexual. Eso siempre los va a ver a menos que se arrepientan. Aún el pecado es mayor que la homosexualidad. Es la soberbia, es la saciedad de pan. Así el pueblo de Israel, ese es un pecado capital como todos le conocemos en el tiempo del pueblo de Israel cuando pedían carne en el desierto. La gula, el exceso de alimento. Eso es lo que está provocando que la ira de Dios se alce y el juicio contra la humanidad. Y aún así, amados hermanos, seguimos motivando a la gente. No la orillamos a que doblemos rodilla y que nos bajemos de la nube en la que andamos. Desafortunadamente, estamos volando muy alto y no mantenemos nuestro rostro inclinado a tierra. Una ocasión, en el ministerio que Dios nos dio a mi esposa y a mí, me recuerdo que yo tocaba el piso y la gente brincaba para arriba de las sillas porque estaban todos electrocutados. Se quedaban pegados a las paredes, se quedaban pegados al piso. Había una presencia de Dios sorprendente. Yo le mandé un mensaje a mi pastor y dije: pastor, soy súper poderoso. Toco el piso y la gente salta para arriba de las sillas. Les digo: toca, y la gente cae al suelo, todos se revuelcan de la unción. Me recuerdo aquella ocasión que el apóstol Antonio le envió el mensaje al apóstol Norman Paris. El apóstol Norman Paris me mandó un mensaje y yo dije: me va a felicitar, porque el Señor me ungió. Y me dijo: hermano Eduardo, lindo lo que Dios está haciendo con ustedes, pero que no se les suba la cabeza. Punto. Porque muchos siervos de Dios caen por la soberbia y la vanagloria y empiezan a elevarse y a volar alto como los ángeles. Y ahí entendí, querido hermano, que nosotros, la iglesia, el espíritu de soberbia, de arrogancia, de vanagloria, de altivez, es el principal objetivo que el diablo utiliza para ensoberbecer y engrandecer a la iglesia. Me recuerdo una ocasión un español que estaba acá con nosotros, que no voy a decir el nombre. Dijo: fui a visitarla el templo de Cash Luna a Guatemala cuando lo estaba construyendo. Llegué a Guatemala y ya lo conocía a Cash y lo llevó al templo para que viera la construcción del templo. Entré, dijo, y empecé llore y llore. Y toda la gente que estaba construyendo el templo eran puros levitas. No había ninguno de la tribu de Judá, ninguno de la tribu de Isaacar, nomás levitas estaban construyendo el templo. Porque era una construcción, mega construcción, que iba a albergar 25,000 personas. Amado hermano, pero a mí me supo lo que él trajo, lo que él vino a decir. Un acto soberbico y enaltecimiento y enorgullecimiento. Dije yo: ¿sirve de algo? ¿Sirve de algo? Y no quiero sonarme como que estoy
digerir correctamente. Porque ese juicio fue el juicio que Dios envió sobre Sodoma a raíz de la soberbia de la ciudad de Sodoma. Y era muy probable que los sodomitas dijeran: mira mi ciudad, ¿ya viste lo hermoso que están las calles? Mira cómo está el templo fulano de tal, tan grande y tan hermoso. La reliquia que tenemos aquí. ¿Ah? ¿Cuántos no han escuchado que se ensoberbecen de su ciudad? Mira las torres gemelas tan hermosas y se cayeron. Mira el Titanic tan grande y tan bonito que nadie lo podrá hundir y se hundió. Amados hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles y lo que necesitamos hacer en la iglesia es entender que el juicio de Dios es desatado a causa de la maldad de los hombres. No es a causa de la maldad de los animales, sino de los hombres. Los hombres, nosotros, somos los responsables de que esta situación que estamos viviendo o siga acrecentándose o se detenga. No hay otra forma. La maldad de Sodoma viene a causa de la soberbia, a causa de la saciedad de pan. La saciedad de pan representa el pueblo engañado en hacer su propia voluntad, en satisfacer sus propios deseos. Esa es la saciedad de pan. No solamente es el ingerir alimentos, sino saciedad de pan habla de todo lo que el ser humano le agrada y le gusta hacer. ¿Por qué la gente se ve la isla del Padre ahora? ¿Viendo la situación? Porque es un deseo. Porque les gana, es más fuerte aún el deseo que en realidad mejor quedarse a buscar a Dios en esta situación. Miren el otro. 16. Estamos en el 49. Y abundancia de ociosidad. Fíjense, abundancia de ociosidad. Soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad. ¿Saben lo que son los ociosos? ¿Quiénes somos los ociosos? Los que estamos viendo la televisión y criticando al que está trabajando. Aquel que está haciendo la obra de Dios y estamos nosotros detrás de las cámaras diciendo: ¿y por qué mejor no le hace así? ¿Por qué mejor no le hace acá? ¿Por qué mejor no pinta la pared de otro color? Porque ese color se ve bien opaco. Ponte a trabajar. Estás detrás en un lugar donde tú no estás ejerciendo movimiento alguno y estás nada más dando órdenes y diciendo: tú estás mal en esto, tú estás mal en aquello. El ocioso, escucha, es aquella persona que está sentada sin hacer nada absolutamente y nada más viendo y juzgando y criticando y murmurando al hermano que está trabajando. ¿Hello? ¿Por qué mejor, en lugar de tener una paloma allá, mejor no lo ponen algo más moderno? Los que están en televisión no haciendo nada. Esa es una realidad, amado hermano. Exceso de ociosidad. ¿Sabe qué? Pastor, no me gusta la paloma, pero yo voy a mandar a alguien y voy a estar con él ahí dibujando algo más bonito para cambiarle todo. Yo me pongo a trabajar. En vez de estar viendo ociosamente y criticando y murmurando. ¿Me está entendiendo? Pecados que para Dios, amados hermanos, son más fuertes aún, aunque usted no lo crea, que la homosexualidad. Porque muchos han pensado y creído, y aún así mismo han predicado, sobre el sodomismo como el pecado de la homosexualidad que trasciende por toda la ciudad y todos los pueblos. Y no le voy a llamar sodomitas a esos les vamos a llamar homosexuales porque también es un pecado. Que delante de los ojos de Dios no está correctamente, y no voy a hablar de eso ahora. Pero el sodomita, que la Biblia
cuando la saciedad de pan es aún mayor, cuando la ociosidad está ya extrema en la vida de los creyentes. Esa es la maldad por la cual Dios determina juicio sobre las ciudades, sobre las naciones. Vea lo que dice en el siguiente punto. Y al final de cuentas, el sodomismo es un espíritu. Ahorita se lo voy a mostrar con la palabra. Dice: abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Son 5 puntos los cuales Dios llegaron a los límites, y eso fue la razón por la cual Dios determinó el juicio sobre Sodoma y Gomorra. El último punto fue que no se fortalecieron las manos de los afligidos. Dice la Biblia en el libro de Eclesiastés capítulo 4 verso número 1: vi las lágrimas de los afligidos y no había para ellos consolador, y la mano estaba en la fuerza de sus opresores. Vimos la aflicción del pueblo y no oramos a Dios para que Dios liberara a la gente oprimida y afligida. La gente que estaba afligida por diversos traumas, por diversas aflicciones que venían sobre ellos. ¿Sabe qué hacíamos, amado hermano? Los mandábamos con el psiquiatra, los mandábamos con el doctor, veíamos la aflicción del pueblo y decíamos: con que no me toque a mí. Vemos a los enfermos del virus y decimos: con que no me toque a mí. Pero ni siquiera elevamos una oración a Dios para que Dios tenga misericordia y se compadezca y libere a los afligidos que están pasando en estos momentos por diversos problemas, no solamente por una enfermedad, diversos problemas. La iglesia de nuestros días, vemos la situación de los afligidos y ni aún así oramos e intercedemos por ellos para que Dios en su misericordia tenga compasión. ¿Me está entendiendo? Vemos nosotros estos puntos en que yo menciono hoy, desde la soberbia, la saciedad del pan, el exceso de ociosidad. Y el siguiente, ¿cuál era? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad, y no fortalecieron la mano del afligido y del menesteroso. Esa fue la maldad de Sodoma. Esa fue la razón por la cual Dios determinó poner un fin a aquella ciudad. Lo triste de todo esto, que se quedaron por ahí, se quedaron remanentes. Lo triste de todo esto es que en la destrucción de Sodoma hubo sobrevivientes, como siempre. No se murieron todos. Los sodomitas se extendieron a diferentes lugares de la tierra. Y vea lo que dice el libro de Reyes. Amén. Libro de Reyes, capítulo 14, primer libro de Reyes, verso número 24. Dice: hubo también sodomitas en la tierra. Esto fue después de la destrucción de Sodoma. Y dice: hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Quiere decir que esa genética se siguió esparciendo. Esa genética se siguió extendiendo a los territorios. Esa infección de virus, de sodomismo,
se siguió multiplicando en la tierra. Más tarde viene un rey llamado el rey Asa. Vaya conmigo al mismo libro de Reyes, capítulo 15, verso 12. Primer libro de Reyes 15, 12. Dice: porque quitó del país ¿a quiénes? ¿A quiénes quitó del país? A los sodomitas. Quiere decir que este rey extinguió, destruyó a todas las personas que habían sobrevivido al juicio sodómico. Porque esa gente que habían quedado iban a infectar a los que estaban en Israel, o los infectaron con su soberbia, con su orgullo, con su altivez, con la saciedad de pan, con todos esos pecados, y hacían que el pueblo de Israel pecase de la misma manera y no buscaran a Dios. Vamos a la iglesia, no me vamos al restaurante, ese es un sodomita. ¿Entiendes? Vamos a buscar al Señor, no hombre, mejor vamos a la boda. Vamos, no hombre, mejor vamos a tomar unas cervecitas a la cantina. Pero la iglesia, no, o sea, la iglesia extermina al sodomita. Amado hermano, esta es una realidad. Lo que está sucediendo hoy. Aquí dice que quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Miren, los padres de los sodomitas, de los que habían quedado del juicio: idolatría, soberbia. Todo eso estaba contaminando la tierra de los habitantes de Israel. Ahí mismo en el primer libro de Reyes, capítulo 24. No tiene 24. Vayamos ahí. 22, perdón. Verso 46. Primer libro de Reyes 22:46 dice también, barrió, ya conmigo barrió, agarra una escoba, hay que quitar todo el murero, toda la basura, por eso dice barrió, porque es basura. ¿O qué? Cuando usted barre ahí en casa, barre ¿por qué? Porque quiere quitar la basura, ¿verdad que sí? Bueno, aquí el rey barrió de la tierra el resto de los sodomitas que habían quedado en el tiempo de su padre Asa. Nada más con que dijeran: ese sodomita, bárrelo, quítalo, porque va a contaminar la tierra, va a seguir trayendo soberbia, vanagloria, orgullo, saciedad de pan, ociosidad, no va a ayudar al afligido y al menesteroso, y te lo va a pegar a ti también, y eso va a hacer que llegue a la presencia del Señor y que Dios determine juicio sobre la tierra. Amén. Entonces estamos viendo que el juicio de Sodoma no fue como tanta gente hoy lo dice por el pecado de la homosexualidad. ¿Por qué? Hemos creado un paradigma, nosotros un paradigma de que Dios destruye Sodoma y Gomorra por la aberración sexual de las ciudades. Yo creo, personalmente lo digo, que era el combo, la aberración sexual y todos esos pecados que existían en Sodoma. Más bien era el agregado de los principales, que era la soberbia de la ciudad, y los que estoy mencionando. Y el juicio viene de la ciudad de Sodoma y Gomorra, por las razones por las cuales yo le estoy mencionando hoy. Y mira lo que dice también la Biblia en el libro de Timoteo. Vamos al libro del primer libro de Timoteo,
1. Verso número 10, 9 y 10. 9 y 10. Dice: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. Y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matriarcidas, para los homicidas, vamos a ver 10, para los fornicarios, para los sodomitas. Ahí dice también, alguien que me diga amén. Para los sodomitas. Porque la ley, amado hermano, fue puesta para todas estas personas que hacemos maldad. Y entre ellos está categorizada el sodomismo dentro de la maldad. Y eso ya lo habla en el Nuevo Testamento. Entonces, si en el Antiguo Testamento los sodomitas existían, en el Nuevo Testamento siguen existiendo. Hello, ¿me entienden? Si existieron en los tiempos de los patriarcas los sodomitas sobrevivientes del juicio que Dios envió sobre Sodoma, que los reyes vinieron barriendo y extinguiendo según nos enseña la Escritura. No sé. Pero también el apóstol Pablo habla sobre los sodomitas en el libro de Timoteo. Y si habla de los sodomitas, quiere decir que todavía siguen existiendo, porque es un espíritu el que se apodera de la gente para hacernos por categorizar lo mismo. Y vuelvo a mencionar la palabra sodomita. No tiene nada que ver con las aberraciones sexuales. Están más bien enfocadas y relacionadas en pecados espirituales contra Dios. Usted anda drogado. Pero los pecados espirituales, como la soberbia, no se notan. Están detrás del púlpito. ¿Me entiendes? Los pecados, amado hermano, como el de la glotonería, pero no estoy hablando en el sector de la alimentación, sino el deseo indescriptible de hacer la propia voluntad o la voluntad nuestra y no la de Dios. Empezamos a trabajar en armar patrones para hacer lo que yo quiero hacer. Decirle a la gente lo que quiere oír y no lo que Dios quiere hablar, como le dije la última vez. Esos pecados no se ven, están escondidos en el corazón del ser humano. Son pecados más fuertes aún que el de la homosexualidad, que usted lo puede identificar, ese pecado, con una simple vista. ¿Me entiende? Ese pecado usted sí lo puede ver. Pero el pecado de la soberbia, ¿lo ve? No se ve. Ese está dentro del corazón. El pecado de la saciedad de pan, ese no se ve, porque está en el corazón. El pecado de lo que habla la Biblia en relación a Ezequiel, que le estaba leyendo ahorita, que son 4 de ellos, que fueron los cuales Dios utilizó. Vaya, no utilizó, sino los 4 pecados del pueblo de Sodoma que hicieron que Dios determinara poner juicio y fin a aquella ciudad. Desafortunadamente, quedaron sobrevivientes. Y los sobrevivientes de Sodoma se siguieron extendiendo sobre toda la tierra.
se extendieron en el tiempo de los reyes, se extendieron en el tiempo de Jesús. Porque ahí dice la Biblia en Apocalipsis, como yo le dije hace un momento, que Jesús fue crucificado en Sodoma y Egipto. La operación sodomita estaba en Jerusalén en el tiempo de Jesús. ¿Por qué? Porque los gordús copetones, como le digo yo, los sacerdotes de aquel tiempo, eran soberbios, orgullosos, vanagloriados con la ley y con el conocimiento que tenían. Lo mismo sucede hoy en día. Amados hermanos, esta es una gran realidad. ¿Cuál es la solución para tan grande situación que vivimos? ¿Cuál es la solución para que todo esta crisis, juicio, llegue a su fin? La solución más inminente que hoy la iglesia necesita trabajar es pedirle perdón a Dios. Pedirle perdón a Dios y humillarnos delante del Rey. Clavar nuestra rodilla y olvidarnos de cuestiones doctrinales. Olvidarnos del conocimiento que usted pueda tener, porque cuánta gente hoy no conoce la Biblia desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, versículo tras versículo. Conocen las escatologías, conocen las profecías, y eso nos ayuda en la situación. No, al contrario, cada vez se agrava más la situación. Pienso que hay que hacernos ignorantes, porque eso es lo que somos, ignorantes, y humillarnos delante de Dios, pedirle perdón a Dios. Que hoy los líderes religiosos del mundo entero, los líderes, los hombres de Dios, los que Dios ha levantado con autoridad, conocidos y no conocidos, que le digamos: Señor, quiero seguir tu patrón, no mi patrón. Cuando digo patrón, no estoy hablando de jefe. Quiero seguir la línea que me marques, no la línea que yo marque. Porque hoy, amado hermano, mira, yo he estado en lugares donde hay predicadores, he estado en iglesias grandes, donde hay predicadores que Dios los usa bien tremendo, y se pone a predicar. En una ocasión me dieron la oportunidad a mí de predicar, y me puse a predicar, y uno de los grandes digo yo entre comillas, porque no hay grandes, solamente Jesús, allá atrás en una tableta, como diciendo: ¿qué me puede enseñar este neófito? ¿Qué me puede enseñar este predicador que apenas está subiendo al burrito con un iPad, dándole vuelta al iPad? Porque ya nadie les puede enseñar de tanto conocimiento que tienen. Y esto me recuerda algo que dijo un predicador muy reconocido por allá en Almolonga de Guatemala. A mí no me lo dijo, pero eso es lo que dicen que dijo. Dijo: pues yo no estudié más que llegué hasta primero de primaria. No sé leer mucho, poquito, pero yo creo lo que aquí dice. Es suficiente creer lo que aquí dice. Y hoy, amado hermano, la soberbia nos ha ganado. Creyendo que porque leo tanto y tengo tanto conocimiento y enfrento tantos demonios y veo milagros a mi alrededor, ya con eso tengo la entrada al cielo gloriosa y espectacular. Cuando en realidad, mi amado hermano, viendo el juicio que hoy se está llevando a cabo, no podemos hoy humillarnos delante de Dios. Y estoy hablando en doctrinas en conjunto. No estoy hablando de solamente la iglesia evangélica.
¿O qué acaso Jesús murió por la iglesia evangélica solamente o qué? El Señor murió por todos y por quien quiere en realidad tener un compromiso con Él. Él no murió por la doctrina, ni murió tampoco por el conocimiento que cada uno de nosotros tenemos. Eso se llama orgullo y vanagloria. Si la iglesia cristocentramos lo que está pasando y nos vamos al tiempo de Jesús, es algo muy similar. El sacerdocio y el fariseísmo del tiempo de Jesús estaba totalmente arraigado en el corazón de ellos. Eran tan orgullosos y tan vanagloriosos los sacerdotes de aquel tiempo. Lo mismo que hoy está pasando. Y usted puede decir, pero yo no. Eso es lo que usted y yo decimos. ¿Por qué mejor no nos humillamos y pedimos a Dios que una a la iglesia, que una al cuerpo de Jesucristo y que nos humillemos todos? Humillarnos delante del Señor y quitar el orgullo, la vanagloria, la doctrina, el conocimiento, hacerlo a un lado que de nada nos va a servir. Amado hermano, eso no nos lo vamos a llevar de aquí. Hay que transmitirlo a generaciones después de nosotros, eso es sin duda. Pero eso no nos va a quitar esta crisis la cual estamos viviendo hoy. El sodomismo se sigue acrecentando como un espíritu maligno que tiene tomado el corazón y la mente de las gentes. Se ha acrecentado de una manera alarmante, de una manera difícil. Solución, solamente hay una, y se llama humillación. ¿Se recuerda cuando Juan el Bautista quiso poner en alto a Jesús? Y le dijo, ¿cómo es que quieres que yo te bautice a ti si tú me debes de bautizar a mí? Y Jesús humilladamente le dijo, es necesario que se cumpla toda justicia. ¿Sabe que Jesús viene y le lava los pies a los discípulos? Y se humilla también. Satanás le quiso ofrecer al Señor Jesucristo los reinos de la tierra para que postrado le adorare. Y el Señor no se lo aceptó. ¿A quién? Solamente al único y soberano Dios, a Él te humillarás. Y a nadie más. Entonces, ¿por qué la iglesia y el creyente de nuestros días no entendemos el concepto de la soberbia? Y al final de cuentas es el Leviatán que habla el libro de Job. Espíritu de soberbia que tiene tomado al pueblo de la mente y de los pensamientos. Y no podemos salir de ahí. Nos tiene atrapados. Amados, vamos a dejar ya las palabras emotivas. Y vamos a entrar a una realidad. Y a vivir una realidad. Porque el pueblo y la iglesia ha estado caminando solamente por visiones ficticias, viendo oasis en todas partes, viendo que esto se termina y que ya se acabó. Pero nunca entramos a la realidad de las cosas. Vivimos en un mundo irreal, con palabras emotivas. Usted analice y vea, volteemos hace 4 o 5 meses atrás cómo nos cambió todo, de un día a otro. Los artistas no tienen trabajo. Los espectáculos se detuvieron. Los deportes están varados. Las líneas aéreas están a punto de quebrar. El mundo sufre y aún así no entendemos. Y aún así vemos las cosas irreales. Vaya, como un espejismo y un humo. Y todo esto se va a componer. Y todo esto se va a quitar. Y al contrario, amado hermano, esto no se quita. Cada vez es peor.
Yo creo que el sodomismo que está en operación hoy, como espíritu maligno, tiene tomada la iglesia en ese sector. A los religiosos de nuestros días, a los de alta jerarquía de nuestros días, humillarse. Quiero ver yo a un presidente de los Estados Unidos, de México, como al de Salvador, clavar la rodilla y llorar. Y dolerse del pueblo, como se dolía Jesús en el tiempo en el cual veía la aflicción de su pueblo, como se dolía Moisés en el tiempo de la liberación del pueblo de Egipto. Pero no, con que a mí no me toque es más que suficiente, con que a mi familia la tenga resguardada es más que suficiente. Ese es el sodomismo y el orgullo. Amados hermanos, es una realidad lo que estamos viviendo. No es una falacia, no es una mentira. Caminemos bajo la realidad, no caminemos bajo la irrealidad. La iglesia necesita urgentemente despertar. Y yo lo he estado diciendo desde este pequeño lugar y no lo voy a hacer ni voy a decirlo en una forma jactanciosa. He estado hablando de esto desde hace ya varios meses, antes de que la pandemia fuese realidad en los Estados Unidos y en el mundo. El Señor me empezó a hablar a mí que venían tiempos de oscuridad y tiempos difíciles para el mundo entero. Pero hay una solución a todo esto. Y es bien práctica y bien sencilla. La humillación, pero no la humillación personal, sino colectiva. Porque usted puede humillarse en su casa, pero una humillación colectiva donde los líderes religiosos, los hombres de Dios, los líderes de las naciones, todos juntos nos humillemos, porque viendo la situación que estamos viviendo, no se ve un cambio próximo. No se ve una solución próxima a esta situación. ¿Me entiende? Solamente la única visión que el Señor me pone a mí para que esto se detenga y el mundo no sea tocado más por esta plaga destructiva y de muerte, es la humillación colectiva de todo el mundo, desde los líderes de las naciones hasta el más pequeño. Porque dice la Biblia que el rey de Nínive se humilló él y desde el mayor hasta el menor. Y aún a los animales los puso a ayunar. Dejémonos, amados hermanos, de hacer la voluntad de la carne. Escuche bien esto. La saciedad de pan es hacer la propia voluntad. Nuestra propia voluntad. Sentirme bien yo. Esa es la saciedad de pan. La ociosidad es no trabajar al Señor. No trabajarle a Dios. No hacer la voluntad de Dios. Dejémonos ya de cosas irreales que nos van a llevar directamente a un mundo sin Dios. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, vamos a orar en esta mañana, en esta tarde. Bendecirle hoy, espero que este mensaje que usted ha escuchado hoy sea de bendición para vuestras vidas. Y últimamente el Señor me ha estado dando mensajes muy fuertes que yo a veces no quiero hablar así. No es mi naturaleza, pero el Señor me pone que hay que hablar de esta manera y apretar al pueblo de Dios a que busquemos al Señor en el tiempo difícil. Busquemos al Señor en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Amados hermanos, no nos conformemos a este siglo. No nos conformemos, no tomemos la forma, de lo que la humanidad ha tomado, la forma del orgullo y de la vanagloria. Según el libro de San Juan,
pero el San Juan 2:15 habla del espíritu que opera en el mundo ahora. Opera de una manera tan sigilosa que nos tiene a todos atrapados. Hace un momento platicaba con Agustín y dice Agustín que veo los días tristes. Me recuerdo cuando venía a la iglesia con una expectativa de que algo Dios va a hacer. Algo va a pasar hoy. Y como que todo se ha estado quedando atrás. Pues le voy a decir algo, amado hermano. Dios está aquí. Dios no se ha ido de nosotros. Hay una promesa que el Señor nos dejó y estaría con nosotros siempre. Solamente se trata de creerlo. Oremos para que Dios ponga su mano en esta situación. Amén. Vamos a orar en esta tarde. Les agradezco mucho a los que nos sintonizaron a través del medio de comunicación. Les bendigo en este día. Resguárdese en casa. Le envío abrazos desde este lugar. Hasta pronto.